clase. Bien, vamos a iniciar en esta noche. Estoy grabando la clase para mandárselas por el grupo. Les comentaba hace un momento que yo sé que algunos de ustedes batallan también en conectarse a las horas, vienen del trabajo o de plano algunos tienen actividad en la iglesia, como algunos me escribieron en el grupo y no se pueden conectar. Entonces lo práctico es que estamos grabando la clase para compartírselas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar. El día de hoy, hermanas, vamos a ver la lección número 4 de la materia número 2, que es desarrollando el sentido de pertenencia. Este es un punto muy interesante y muy importante que quise tratar con ustedes conectados todos juntos. No se los quise grabar en video, por eso adelanté la siguiente materia para tomar estos últimos temas de la materia número 2, porque hay algunas preguntas que puedan surgir y que necesitamos responder. Entonces, por eso lo hicimos de esta manera. Muy bien. Pertenencia a una iglesia con historia. Este año 2021 que pasó, hermanas, se cumplieron 100 años de la fundación o de la llegada o del inicio de las Asambleas de Dios en México, de tal manera que todos nosotros pertenecemos a las Asambleas de Dios y ese pertenecer a las Asambleas de Dios, pues implica, hermanas, que prácticamente no somos una iglesia nueva, ya tenemos cierto tiempo, pero tampoco somos una iglesia tan antigua. En ese sentido, ya llegando los hermanos, en ese sentido, pues tenemos una pertenencia a una iglesia con historia. Mire, lo que menciona el manual es algo interesante, ¿verdad? Las condiciones en que la iglesia se formó generalmente de escasez económica y material, pero con una profunda vida espiritual. La mayoría de nuestras congregaciones se forman a partir de que alguien tiene la inquietud de abrir una obra, una iglesia, la inicia a veces en un terreno donde no tiene nada construido o donde hace falta construir o hace falta el echar mano, ¿verdad? De materiales, de oración, de ayuno, de buscar recursos, de trabajar para que se pueda levantar esa obra. Sin embargo, gracias a Dios, la mayoría en la actualidad, pues si bien hemos batallado con la iglesia en la construcción, pues muchos de nosotros ya tenemos una iglesia construida. No sé ustedes, hermanas, hermanos, si sus iglesias ya están completamente construidas a tal punto que pues ya no necesiten muchas modificaciones, ¿verdad? Pero por otro lado, las iglesias con poca historia dan la oportunidad a sus miembros de dar vida a esa historia que contarán en el futuro a quienes lleguen con el tiempo a congregarse. Nosotros ya tenemos 100 años como Asambleas de Dios, pero pues seguimos haciendo historia, ¿verdad? El mismo proceso ha de ocurrir en el sentido de pertenencia hacia nuestra institución. No solamente que en la pared de la iglesia, muy probablemente en la pared de la iglesia a la que usted pertenece, esté afuera el logo de Asambleas de Dios, ¿verdad? Que tengan pintado el nombre de la iglesia y afuera está el logo de Asambleas de Dios, probablemente. No solamente es eso, sino que pertenecemos a una institución que ya tiene por lo menos 100 años. Y en estos 100 años, pues han pasado muchas cosas, hermanos. Entonces, el avivamiento en el que la mayoría de las iglesias nacieron en la década de 1910 a 1950 es clave para que nosotros podamos estar aquí. ¿Cómo surgen las Asambleas de Dios? Bueno, las Asambleas de Dios surgen en el avivamiento en Azusa, en Estados Unidos, en la calle Azusa. Era una pequeña congregación donde se derrama el Espíritu Santo, muy parecido a lo que pasó en Hechos capítulo 2. Y Dios manda un avivamiento a tal punto que mucha gente empieza a convertirse, empieza a ser sanada de enfermedades, empieza a hablar en otras lenguas como nosotros tenemos como doctrina o como fundamento, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo. De esta manera surgen las Asambleas de Dios en Estados Unidos y luego aproximadamente en el año de 1910 a 1921, quienes son los que ponen fecha, se desarrollan las Asambleas de Dios en México, a tal grado que pues nuestra congregación, nuestro distrito, nuestra región, nuestra sección pertenecen a las Asambleas de Dios.
Pertenecemos, hermanas, hermanos, al Distrito Occidente. ¿Qué significa esto? Significa que pertenecemos al Distrito Occidente del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México. Eso quiere decir que nosotros somos parte de uno de los 23 distritos, que de hecho ya se dividió uno de los distritos que están por acá. No se alcanza a ver en la foto. Déjenme ver si en internet les puedo conseguir un poquito mejor la imagen. A ver si está por aquí la imagen. ¿Está la imagen? Muy bien. Por ahí escucho al hermano Juan. Gracias. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Miren, voy a compartirles pantalla acá donde se ve un poco mejor el mapa. ¿Sí logran ver el mapa, hermanos? ¿Sí logran ver el mapa? Muy bien. Miren, la estructura del concilio y la composición geográfica de los distritos es la siguiente. Nosotros ahorita tenemos en este mapa 23 distritos, pero este distrito, el Durango Laguna, se van a hacer dos distritos, el distrito Laguna y el distrito Durango. Entonces van a ser 24 distritos. Ya se aprobó en el mes de noviembre del año pasado que fueran 24 distritos dividiendo estos dos distritos, Durango y Laguna. ¿Nosotros a cuál distrito pertenecemos, hermanos? Occidente. Amén. Al distrito occidente, ¿verdad? ¿Dónde está el occidente? Aquí, miren. Este es el distrito occidente. Aquí estamos nosotros. ¿Qué cubre el distrito occidente? Bueno, el estado de Jalisco, Colima y parte de Michoacán, ¿verdad? Un poquito de Michoacán. Entonces nosotros somos parte del distrito occidente. Un servidor, hermanos, venía acá, mire, yo vivía acá en el norte, en Ciudad Juárez, aquí donde está la manita, aquí vivía yo, ¿verdad? Exactamente, en este punto de México, al final de México vivía yo en Ciudad Juárez. Yo pertenecía al distrito norte de Chihuahua, ahora pertenezco al distrito occidente. Ahora, se divide el concilio en tres zonas, hermanos. Zona norte, zona centro y zona sur, ¿verdad? Dividiendo todo México. La zona de color verde, junto con nuestro distrito occidente, formamos parte de la zona norte de México. Luego la zona pintada de azul, todo esto, es la zona centro. Y luego la zona entre amarillo, naranja y rojo es la zona sur. ¿Cuáles distritos pertenecen a la zona norte? El distrito norte de Chihuahua, el distrito sur de Chihuahua, el distrito Sonora, distrito Pacífico, distrito Sinaloa Nayarit, distrito Durango Laguna, que se van a hacer dos, distrito Occidente, son los distritos que pertenecen al norte. ¿Cuáles pertenecen al centro? Distrito Centro, distrito Coahuila, distrito fronterizo de Tamaulipas, distrito central, distrito noreste y distrito oriente, me parece, y el distrito bajío, que es León y todo eso. Y el sur, pues tenemos a Yucatán, el Caribe, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Sur Pacífico, Distrito Sur y Distrito Bajío, que viene siendo el de León, que está pegadito al nuestro. Entonces, hermanos, nosotros pertenecemos a las Asambleas de Dios. Nuestro país está dividido de esta manera, como lo mira usted en la foto, ¿verdad? Como usted puede observar en la foto del mapa, está dividido de esta manera. No está dividido geográficamente como lo tenemos en los estados que usted conoce de la República Mexicana, que aprendió en la primaria muy probablemente, ¿verdad? Está dividido de otra manera. 23 distritos, próximos 24. Muy bien. Entonces, ¿siguen viendo la pantalla, hermanos, o no? Muy bien. Pertenecemos al Distrito Occidente del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. ¿Cuántas regiones tiene nuestro distrito? Miren, se divide de esta manera. Son 23 distritos en México y cada distrito está dividido
en regiones y secciones, ¿verdad? Entonces, por lo menos, nuestro distrito occidente tiene 5 regiones. La región poniente, región oriente norte y región oriente sur, que están en Guadalajara y el área metropolitana. Luego está la región pacífico, que tiene que ver con Colima y algunos puntos de Colima. Luego la región Costa Alegre, que es Vallarta, Melaque, Manzanillo y toda esta zona. Entonces, así se divide nuestro distrito en regiones. Muy bien. Aparte de pertenecer, hermanos, a un concilio, que en este caso somos parte de las Asambleas de Dios en México, aparte de pertenecer a un concilio, tenemos un sentido de pertenencia a una iglesia con valores. ¿Cuántos de ustedes pueden decir algún valor que tienen en su iglesia, hermanos? Sí identificamos lo que son los valores, ¿verdad? ¿O no los identificamos todavía? Puede ser, hermano, ayudarnos unos a otros. Mamá. Podría ser, ese tipo de ayuda sería como confraternidad, como solidaridad, hermanos, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué es interesante ver esto? Porque cada uno de nosotros pertenecemos a una congregación y difícilmente nos veríamos en otra congregación. ¿Cuántos de ustedes tienen una iglesia de Asambleas de Dios cerca, pero ustedes van más lejos porque pertenecen a una congregación que está más lejos? ¿Todos los que están aquí tienen la congregación cerca, hermanos, o está lejos? Yo cerca, hermano. Usted la tiene cerca, hermano. ¿Quién más tiene la iglesia cerca? Yo también cerca. Muy bien, toda la mayoría tiene la iglesia cerca. Bueno, por ejemplo, allá en Ciudad Juárez, de donde yo soy, es muy común que los hermanos cruzan toda la ciudad para llegar a la iglesia. Y al cruzar toda la ciudad, pues obviamente tienen algunas otras iglesias en camino, pero no llegan a esas iglesias porque ellos pertenecen a una en específico, ¿verdad? Por ejemplo, un servidor pues pertenece a Centro Cristiano El Calvario. Usted pertenece a alguna congregación donde tiene valores, ¿verdad? Los valores en su congregación son indispensables para que usted desarrolle, ¿verdad? Una vida cristiana bien. Cada iglesia local es responsable de desarrollar los valores que emanan de las escrituras. Bajo su liderazgo, las iglesias han de trabajar para lograr la meta de reflejar a Cristo en cada una de sus acciones públicas y privadas, individuales o en comunidad. Entonces, ¿a qué tipo de valores nos referimos, verdad? Nos referimos a, pues, el honor de formar parte de una iglesia local donde se distingue por ser fiel, amorosa, servicial, bondadosa, justa, generosa. ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Cristo, hermanos? Generalmente busca a veces ayuda en las iglesias, ¿cierto? Por ejemplo, si en su iglesia dan alguna despensa, o si ayudan a las personas enfermas, o si dan medicamentos, o si de vez en cuando reúnen a algún doctor para que dé consultas médicas. En fin, un sinfín de cosas que la iglesia a veces ofrece gratuitamente para la gente que vive en la comunidad. Entonces, ¿a qué valores nos referimos cuando decimos que usted y yo pertenecemos a una congregación? Pues bueno, nos referimos a los valores de ser fiel, ser una iglesia amorosa, puntual, bondadosa, justa, generosa, etcétera. Entonces, pertenecemos al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, que a nivel nacional, pertenecemos al Distrito Occidente, que sería el distrito al que nosotros estamos ubicados, pero también pertenecemos a una iglesia local con valores. Luego, hay una pertenencia a una iglesia con visión. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen un lema de la visión de la iglesia? ¿Y cuántos no tienen un lema de la visión de la iglesia? Nosotros lo tenemos ahí, de hecho, le hubiera tomado foto, no le tomé foto, pero nosotros tenemos, en el Calvario,
tenemos una placa como de acrílico, no sé cuál es el material, transparente, donde las letras están pintadas, pues, obviamente un color que resalta, y dice la visión de la iglesia: ganar almas para Cristo, capacitar y enviar. Esa es la visión. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus iglesias plasmada la visión, hermanos? ¿Tienen una visión en la iglesia y la tienen en alguna pared, o no tienen una visión en la iglesia? Nosotros sí la tenemos, pero creo que no la hemos puesto en como muy visible al público. Ok, o sea, sí, sí tienen, pero no la tienen en la pared, ¿no? Pero sí hay una visión. Ajá. Y también tenemos un lema que creo que es un poco conocido, la de que nada te confunda, que nada te distraiga, porque hay una tarea que nos rebasa. Muy bien. Entonces, es como esa idea del enfoque, ¿verdad? De qué manera tenemos que estar enfocados en la iglesia. Esa sería la visión. Entonces, es cierto, ¿verdad? Cada iglesia tiene... por acá me escribió que mi hermana Alma Rosa, ¿verdad? Dice que se quieren las paredes para que todos la miren. Hay iglesias que la tienen en la pared, hay iglesias que no la tienen, pero la congregación sabe cuál es la visión, que es lo importante, hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? O cuál es la idea de la iglesia a la que pertenecemos. Muy bien. Entonces, una iglesia con visión, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Este texto está basado en Hechos 16:10, cuando Pablo y sus colaboradores andan predicando la palabra y el Espíritu Santo les prohíbe que prediquen la palabra. Luego aparece un hombre macedonio en visión y les dice: pasa y ayúdanos. Una iglesia con visión se mueve hacia donde el Espíritu Santo quiere moverla, ¿verdad? No es que se mueva por capricho, no es que diga este año vamos a hacer esto, no. La iglesia que tiene visión es una iglesia que tiene un punto a donde quiere llegar, ¿verdad? En ese sentido, la visión que nosotros tengamos en la iglesia, hermanos, pues es el punto a donde queremos llegar, y cada uno de nosotros como líderes, en el caso de ustedes como líderes, pues debiera saber cuál es la visión de la iglesia. Ahora, ¿cómo desarrollar un sentido de pertenencia? Sería la pregunta. Les vuelvo a reiterar para que les voy a ir refrescando la memoria cada que pase de un punto a otro. Pertenecemos al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, pertenecemos al Distrito Occidente, pertenecemos a una iglesia local de las Asambleas de Dios. Por lo tanto, ahorita veamos la visión, pero la pregunta es, ¿qué se necesita, verdad? ¿O qué, cómo desarrollar el sentido de pertenencia? Primero, gratitud. ¿Cuántos de ustedes tienen gratitud hacia su congregación? Hermana Patti, la veo y la veo. ¿Usted qué puede decir, hermana? ¿Tiene gratitud hacia su iglesia, hacia su congregación? Se me hace que sí tiene el micrófono prendido, hermano. Está conectada en el teléfono. Muy bien. ¿Escucharlo? Sí, hubo ahí unos... Los audífonos como que no quieren servir. Bueno, sí, hermano, yo estoy agradecida pues que en mi congregación somos muy solidarios. Ajá. Tenemos, pues el hermano Juan sabrá de que nos amamos los hermanos y siempre tratamos de apoyar a quien lo necesita, tanto entre nosotros como también a las personas. Estoy muy agradecida porque pues son mi verdadera familia, hermano. Sí, mire, y aquí como dice la hermana Pati, aquí entendemos lo que dice la escritura cuando menciona, ¿verdad? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En ocasiones la gente más cercana que tenemos es la de la iglesia, hermano. Entonces no quiere decir que nuestra familia no nos quiera o no nos apoye, no. Simplemente, perdón, en la iglesia nos vemos por lo menos 1 o 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces usted va a la iglesia, hermana Pati, en la semana?
Voy el miércoles que es culto, pero el lunes hay reunión de mujeres. Ajá. El jueves, pues ya ve que pues estamos en clases, viernes también. El sábado doy clase a los niños, domingos hay culto. Ajá. Entonces también el viernes hay oración de mujeres. Ahí tratamos de involucrarnos. Que es de que algunos de nosotros ya no deberían de poner casa en la iglesia, ¿verdad? Ya casi vivimos ahí. Ahora, ¿por qué? Porque toda la semana acaso estamos ahí, es parte de nuestras actividades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros hacemos vínculos con nuestros hermanos muy profundos, a tal grado que si se enferma alguien, nos duele, hermano. Que si alguien necesita, nos preocupa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos y en este sentido, pues la gratitud se refleja de esa manera, ¿verdad? El recuerdo de la vida lejos de Dios y cómo el Señor proveyó de una congregación para recibir el mensaje de la salvación, pues es un motivo de gratitud. Entonces, muy probablemente nuestro hermano Juan estaba perdido, ¿verdad? Perdidísimo, pero un día Dios lo alcanzó. Y al alcanzarlo Dios, ¿verdad? Encontró una congregación y en esa congregación el hermano sirve. ¿Por qué servimos a Dios? Por gratitud, ¿verdad? Empezamos a servir a Dios por gratitud, porque Dios es bueno, porque Él nos bendice, porque Él nos da tantas cosas. Entonces, la gratitud sería lo primero. Segundo, ¿cómo desarrollar el sentido de pertenencia? Por amor. Muchas veces, y les he mencionado, hermanos, ¿verdad? En alguna ocasión, ya se están conectando acá los hermanos, les he mencionado que el amor que nosotros tenemos hacia la obra de Dios, ¿qué nos hace, hermanos? Nos hace invertir dinero, nos hace invertir tiempo, nos hace buscar personas, nos hace colaborar. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido la experiencia de salir en un drama y nunca se imaginaron ser actores, ¿verdad? Que qué bueno que no nos vieran los de Televisa y los de las películas, hermanos, ¿verdad? Porque si no ya nos hubieran contratado, ¿eh? Por ahí hay algunas imágenes en Facebook, algunos memes, ¿verdad? De jóvenes que dicen, yo siempre fui Jesús en todos los dramas, ¿verdad? Entonces, el amor hacia nuestra congregación, el amor a Dios, ¿verdad? Se refleja, ¿verdad? A través de nuestras acciones por la congregación. El amor es un mandato divino, según Mateo 22, 37 al 40, pero también es el resultado de un corazón agradecido que entiende que no posee nada con qué retribuir a Dios por el bien recibido y se desborda en amor por aquel que lo ha bendecido. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo podríamos pagarle a Dios todo lo que hace con nosotros? ¿Será posible pagarle a Dios por todo lo que hace con nosotros? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no alcanza, no nos alcanza ni el tiempo, no nos alcanza ni el dinero, no nos alcanza la vida para agradecer a Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros debemos de tener gratitud en nuestro corazón y amor en nuestro corazón por la obra de Dios. Ahora, amor hacia Dios. Nosotros estamos en la congregación, hermanos, por amor a Dios. Decía una frase muy interesante. Si tú te llegas a la iglesia y te vas de la iglesia por causa de la gente, entonces nunca estuviste en la iglesia por causa de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros no tenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, muy probablemente los problemas que se susciten en la iglesia nos van a alejar de la iglesia. Pero si nosotros tenemos amor a Dios, hermanos, pues eso se va a reflejar con nuestras acciones. Ahora, también necesitamos tener amor por su palabra. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque amamos su palabra, porque queremos aprender, amor por su iglesia. A veces nosotros no teníamos dotes de pintor, pero hay que pintar la iglesia, hermanos. ¿Y qué hacemos? Pues hay que entrarle, ¿verdad? Hay que entrarle a pintar. A lo mejor las hermanas no eran muy buenas en el talento, o tal vez sí lo son. ¿Y qué es lo que hacen? Pues su amor se refleja a través del servicio en los talentos, ¿verdad? Amor a su comunidad y a la unidad, hermanos. Dios nos llama a amar a la comunidad. Mire, hay un caso interesante frente de nosotros en la iglesia porque tenemos una vinatería, se le llama por acá, por allá en el norte se les llama,
¿cómo se le llama en el norte? Se le llama licorería, se les llama en el norte, licorería, pero por acá vi que se llama vinatería, algo así de vino, ¿no? Pues enfrentito de la iglesia tenemos una... ¿Cómo, hermano? Bueno, por ahí alguien metió un sonido de un espíritu chocarrero, hermanos, pero gracias a Dios ya estamos bien. Se crea. Sí, es que se conectó alguna hermana y tenía el micrófono prendido. Bueno, tenemos una vinatería enfrente. ¿Y cuál es el reto, hermanos? El reto es que nosotros debemos de darles testimonio, ¿verdad? Porque ahí tenemos borrachos. Mire, nuestra congregación es de 2 pisos, de 2 plantas. Abajo están los salones. ¿Cuántos de ustedes han ido a Centro Cristiano del Calvario, hermano? Levanten la mano. ¿Quiénes han ido a Centro Cristiano del Calvario? Por acá, mi hermana Sandra, mi hermano Juan. ¿Quién más? ¿Quién más ha estado en Centro Cristiano del Calvario? Mi hermana Patti también. Bueno, ustedes que han estado en el Calvario, saben que la planta baja, pues están los salones, están los baños, están las oficinas, y arriba está el templo, ¿cierto, hermano? Generalmente yo en el templo me siento hasta mero atrás. Por si alguien se endemonia, pues yo salgo corriendo rápido, hermano, ¿verdad? Bajo las escaleras. Y... no se crean, hermano. No, deje usted, hombre, deje usted que yo pudiera correr, ¿verdad? Como me pongo a mero atrás, miren, yo es donde yo me siento y me siento a gusto en el culto, ¿verdad? Yo me siento mero atrás porque generalmente si ocurre un problema, es más fácil que vayan ahí conmigo y no me muevo de acá de enfrente. O sea, no perturbo, ¿verdad? Los que están enfrente, desde acá atrás muy discretamente me hablan y yo bajo algo. ¿Para qué cree que me hablan? Lo sugieres. Está la predicación muy buena y la palabra dice, ¿no? Está la predicación muy buena. ¿Y para qué me hablan los sugieres? Hermano, ahí está un borracho abajo que se ora por él. Y ahí voy, hermanos, a bajar del segundo piso, a ministrar al borracho que ya se quieren suicidar, que ya no le encuentran sentido. Una vez bajé y estaba tirado en el suelo, ¿verdad? Porque quería que Dios lo perdonara. Y usted sabe, hermano, usted sabe este tipo de escenas. Entonces, me siento a ver atrás para que si alguien se endemonia salga corriendo. Y nada, que suben por mí para orar por los borrachos, ¿verdad? Pero ¿qué le trato de decir? Vamos a prohibirle en la entrada a los borrachos, hermano. Pues no podemos prohibir la entrada, al contrario, ¿verdad? En una de esas, Dios tiene misericordia y lo alcanza y lo salva y se le quita lo borracho. Algunos de ellos sí me ha tocado ministrarlos y se ve que están bien endemoniados, hermanos, tremendo, ¿eh? Pero pues entran, a veces solos entran, están en la vinatería enfrente, de repente se meten al culto y ahí los mira. Una vez entró uno que traía una cerveza en la mano, ¿no? Y así entran, hermano. Y luego dijo la pastora, hermanos, ya está dando los anuncios, necesitamos juntar dinero para el Día del Niño porque vamos a dar dulces. Y dijo el borracho, yo doy 1,000,000 de pesos. Así dijo, hermanos, el borracho, ¿cómo ve? Y no hemos visto ya casi un año, hermanos, y no ha llegado ese dinero, ¿verdad? Esperamos en Dios que cumpla su palabra y que nos dé el dinero este borracho, ¿verdad? Pero ¿qué trato de decirle? Necesitamos amar la comunidad. No los podemos correr, hermanos. Aunque a veces son molestos, aunque a veces van y perturban, aunque a veces van y hacen relajo y ahí tiene que andar uno llevándolos a otro lado, ¿verdad? Para orar por ellos. Entonces, la iglesia necesita, ¿verdad? Tener amor a Dios, tener amor a su palabra, amor a su iglesia y a la comunidad. Porque por algo Dios, hermanos, nos ha puesto en ese lugar estratégicamente, ¿verdad? Muy bien. El líder y la autoridad. Vamos a ir pasando de tema, hermanos. El líder y la autoridad. Bueno, hasta aquí. Preguntas, comentarios respecto a nuestra estructura. ¿Cuántos conocían que pertenecemos al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios? Que pertenecemos al Distrito Occidente, que pertenecemos a una congregación que obviamente es de las Asambleas de Dios. ¿Todos sabían esta información, hermanos? Sí. Muy bien, entonces es nuestro sentido de pertenencia. Somos asambleístas y a cualquier parte de México que usted vaya, muy probablemente se va a encontrar con una iglesia de las Asambleas de Dios.
Hay quienes dicen en los registros que son entre 10,000 iglesias, otros dicen que son 6,000, 8,000, pero son muchas, hermanos, en México, ¿verdad? Muchas iglesias de las Asambleas de Dios en México. Entonces, pertenecemos a una iglesia, pero nuestro liderazgo está bajo la autoridad de un pastor, ¿verdad? O está bajo la autoridad de alguien más. El Señor explica 3 puntos respecto a la autoridad. Mire, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque la autoridad, hermanos, yo quiero que ustedes tomen la palabra, es diferente el concepto secular de autoridad al concepto divino de autoridad. Hermano Juan, ¿cuál sería la diferencia entre la autoridad divina o la autoridad que tenemos en la iglesia, la autoridad que tenemos en Cristo y la autoridad del mundo, la autoridad secular? ¿No tiene el micro, hermano? A ver. Pues está sencillo porque ya sabemos que una autoridad acá terrenal, por decirlo así, pues son autoridades que mandan, que gobiernan. Y acá con nosotros en lo espiritual, pues somos autoridad espiritual, pero servimos en vez de mandar. Exactamente. Bueno, yo así lo veo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la autoridad, hermanos, en el mundo, la autoridad secular, va más allá y tiene que ver más con el autoritarismo. Hermano Juan, usted tiene que hacer eso y punto, ¿verdad? Mis chicharrones truenan. De hecho, ahorita esa pregunta le pegó al punto porque nada menos el domingo creo que fue, el miércoles. Ajá. Le hablaba yo de eso a mi pastor y a mis hermanos ahí, de que pues yo no quiero ser líderes porque incluso comenté eso de que pues yo miro como que estamos confundidos, como que mandamos en vez de servir. Entonces ahí como que le dije, ¿sabe qué? Yo no soy líder, no quiero ser líder de eso, yo quiero ser un líder que sirve, un líder puesto por Dios, un líder de que, ¿sabes qué, Juan? Ve así esto, ve si haz aquello, y le digo, y ese modo, le dije, entonces estaría bueno de mantenimiento. Dijo, pues ese es el que le vamos a dar. Ah, está chido. Sí, hermano. Porque ya había mirado eso. Claro, generalmente, dice un hermano ahí, yo soy el traidor en la iglesia, ¿verdad? El que trae las cosas. Sí, ese quiero ser yo. Sí, mire, es que si queremos reflejar a Cristo, tenemos que servir. No hay de otra. Entonces, qué bueno lo que toca el punto que toca el hermano Juan, porque es tan importante, hermanos, a tal grado que muchos se confunden, ¿verdad? Hermano, yo soy el diácono, yo soy el líder, usted vaya y traiga, usted tráigase las sillas, tráigase el talento, cuando es al contrario. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Ahora, hay un cuadrito muy interesante que parece una ventana de John Maxwell en su libro de liderazgo. Y el primer cuadrito, imaginen una ventana, hermanos. A ver, voy a buscarles una ventana en internet, ¿verdad? Para que no solamente se le imagine, sino darle el ejemplo. Imaginen una ventana con 4 espejos, a ver. Digo, con 4 vidrios. Ya me quieren vender acá ventanas, espérenme. Bueno, me puse para buscar y ya me quieren vender. Usted sabe cómo es el internet, ¿verdad? Miren, fíjense. Sí ven todos, ¿verdad? Aquí la pantalla, hermanos. Sí. Imagínate una ventana así con 4 vidrios. Entonces, en el primer cuadrito dice, yo hago, tú me ves. En el segundo cuadrito dice, yo hago, tú me ayudas. En el tercer cuadrito dice, tú haces, yo te ayudo. Y en el cuarto cuadrito dice, tú haces, yo te veo. Ahí va otra vez, hermanos. Interesante esto, ¿eh? Primer cuadrito, yo hago, tú me ves. Segundo cuadrito, yo hago, tú me ayudas. Tercer cuadrito, tú haces, yo te ayudo. Y cuarto cuadrito, tú haces, yo te veo.
¿Qué entendemos de esa explicación, hermano? Pues el del cuarto, ¿no? El del cuarto, yo entiendo ahí que el del cuarto, tú haces y yo te veo. Sí, ese es el liderazgo que se lleva hoy en día. Bueno, Tú haces y yo te veo. tú haces y yo te veo si no se llevan el proceso de las tres anteriores, ¿verdad? Si se lleva el proceso de las tres anteriores es, hermano Juan, yo voy a hacer, usted me va a mirar para que usted mire cómo se hace. Ujú. Luego, yo voy a hacer, usted me ayuda. Ajá. Tercero, usted hace, yo le ayudo. Yo le ayudo Cuarto, usted hace y yo lo y ya veo. yo lo veo. Entonces, para llegar a ese número 4, hermano Juan, hermana Sandra, hermana Patti, y los hermanos que estén conectados sin que no los veo, para que se pueda llegar a ese número 4, necesitamos trabajar, obviamente. Necesitamos enseñar a la gente. Entonces, yo hago, tú me ves, yo hago, tú me ayudas, tú haces, yo te ayudo, tú haces, yo te veo. Entonces, cuando el hermano Juan o el hermano Salvador, que no se ha conectado, ahora no sé si anda por ahí, llega al punto en que ellos ya tengan que hacer las cosas sin que yo les ayude, quiere decir que se logró el trabajo de enseñanza. Pero ¿qué pasa cuando nos brincamos las etapas, verdad? Como dice el hermano Juan, bueno, yo no le enseñé nada al hermano Juan y yo nada más, él hace y yo lo veo. Pues así que chiste, dijo Kiko, ¿verdad, hermanos? Eso es mandar. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Enseñar con el ejemplo. Nadie nace. Yo le digo, hermano, porque esto a mí, cuando recién salí de la Harvard, porque estuve en la Harvard, Sí, claro. ahí en la Harvard, el bendito Señor fue el que me enseñó y verdaderamente cuando yo trataba de darme aquello, el mismo Señor me decía, párate y agárralo, tú no vas a mandar a nadie. Sí, y cuando llegué a mi casa, que salí de la Harvard, llegué todo un excelente líder tremendo de parte de Dios que casi hasta nombre era algo de ejemplo a seguir. Me duró poco salir de la Harvard, como 3 meses y como el típico edad que cae, pero cuando yo salgo de ahí, yo salí muy enseñado de parte de Dios, era muchísimo ayuno, era mucha relación con el Señor, mucha intimidad, y eso me enseñó el Señor a ese liderazgo, a servir. Hey, como que si tú puedes ir por él, ¿por qué lo estás mandando? Ve para que tú seas esa carta leída, para que tú seas el ejemplo, y después, entonces vas a recibir todo lo demás. Y aprendí bien, por eso hoy en día que veo estas cosas, así como que digo, no, yo no quiero ser líder. Así Se me olvidó. Sí, así estoy bien, sí. Porque cuando ya empecé en la hora que ya enseñé, pero no a los que les enseñé, quise ahora sí, puedes ir a hacerme esto, puedes irme aquello, pero le estaba enseñando y se me olvidó que tenía que empezar de la ventana número 1. Como ya fueron años, entonces dejé eso y es bien bonito eso de esa ventana. Exactamente así funciona un líder. Y sí es exactamente como lo describió, hermano. Muy bien, hermana Adriana, que por acá la veo. En su caso, hermana, la actitud que nosotros debemos de tener respecto a la autoridad, mire, el Señor explica 3 puntos, ¿verdad? La autoridad secular no es igual a la autoridad en la iglesia, la autoridad divina. ¿Usted cuál diferencia encuentra, hermana? Su micrófono, hermana. Ya voy a empezar la entrevista sin que prendiera el micrófono. Sí, ya sé. Bueno, la diferencia que yo encuentro, pues es esa de la que está hablando, ¿no? De el servir, pues yo creo que la gente nos ve con cierta autoridad que nos han dado en la iglesia, pero por lo mismo que servimos, pues. Sí, porque es una autoridad que viene va a de estar Dios. yo creo que en el amor que le pongas, pues, para el servicio para Dios y la autoridad en otras áreas, pues, de trabajo y eso, pues, es diferente porque tú les marcas la pausa de cómo lo deben de hacer, ¿no? O sea, así lo quiero, así lo necesito, así debe de ser. Y en la iglesia, pues, para mí es diferente porque debe de ser en amor.
Y algo que a mí me ha funcionado para no desviarme de ese amor es decir, yo, Señor, cuando me toca, por ejemplo, hacer aseo, digo, Señor, es que es para que vayan tus hijos, porque ahí se congregan tus hijos. O sea, entonces, no salirme como de esa línea. Claro, y No sé deje si usted, me hermana, entendí, pastor. que es la casa de Dios, ¿no? Y no dice, no puede estar mal. No Entonces, puede, sí, entonces, pero también ese sentido de tener ese amor en el sentido de también, de alguna manera, por los hermanos, ¿no? Decir, claro, bueno, ahí nos congregamos, ahí, y aparte es tu casa. sí, mire, Entonces, lo que la hermana, yo le veo esa diferencia, pues, porque en mi trabajo o en lo que yo hago, yo digo cómo lo quiero. Y así se exacto, tiene que hacer. lo que dice la hermana Alma es muy interesante. ¿Por qué? La hermana Adriana, perdón. Lo que dice la hermana Adriana es muy interesante porque yo les decía a los hermanos de la iglesia, hermanos, cada uno de nosotros en la congregación estamos en una etapa diferente y debemos de entender eso. Por ejemplo, la hermana Adriana ya entiende, ya le cae el 20, que por amor ella hace la labor del aseo, el enseñar, lo que hay que hacer, ¿verdad? En la iglesia. Pero hay gente que está más nueva o hay gente que todavía no está en la etapa de la hermana Adriana y no entiende esto. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Hay quienes se quejan, hermanos, es que estamos acomodando las sillas y hay un hermano o dos que aunque llegaron temprano, no nos ayudan a acomodar las sillas. Y se quejan y se desesperan, ¿no? Entonces yo veo a los dos hermanos y los hermanos que están acomodando las sillas, que están ahí, no les necesito yo decir nada porque ellos mismos tienen la iniciativa de hacerlo, pero los otros hermanos a veces no les cae el 20 todavía de que ellos lo pueden hacer, de que ellos pueden aportar, de que ellos pueden colaborar. Entonces simplemente no lo hacen. ¿Qué pasa con el que sí lo hace? Se desespera, ¿no? Están viendo que nosotros estamos ahí acomodando. Entonces, ¿qué trato de decirle? Debemos de entender las etapas en las que vivimos los cristianos en la iglesia. No todos estamos en la misma etapa. No se desespere. ¿Por qué? Porque obviamente el hermano o la hermana que está poniendo las sillas se va a quejar del que no las está poniendo y no está ayudando. Y ni siquiera, dicen, ni siquiera se acomiden, ¿verdad? Dicen, ni siquiera se acomiden por ayudar. Bueno, resulta que esas otras personas, yo las tengo en la mira y poco a poco hemos ido trabajando con ellos y ya se han ido involucrando en cosas. Resulta que el hermano le daba vergüenza y decía, bueno, es que si yo me pongo tengo la iniciativa de acomodar las sillas, me da vergüenza que van a decir, ¿y qué? ¿Quién lo puso? Usted sabe, ¿verdad? A veces no sabemos cuál es la intención del corazón de las personas o qué es lo que están pasando y las juzgamos, ¿verdad? Decimos, no me ayudó, pero no, estamos en una etapa diferente. Entonces, todos los que están aquí conectados, o en su mayoría, como la hermana Adriana, el hermano Juan, entienden que el amor a Dios, que el amor a la iglesia, se refleja a través del servicio, se refleja a través de dedicar nuestro tiempo, de dedicar nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Ahora, segundo, la actitud del mayor debe ser de humildad y aprendizaje. Usted va a identificar en su iglesia que hay gente más nueva que usted. O incluso va a haber gente que tiene más años que usted en el evangelio, pero usted ya creció más que ellos. ¿Cuántos han identificado esto? ¿Cuántos han identificado que dice, ay, el hermano, la hermana tiene 20 años más que yo y yo soy su maestro? O yo soy su maestra, dirían las hermanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a crecer en el nivel y en la etapa en la que nosotros vayamos queriendo. Es decir, la madurez del cristiano, hermano, se adquiere porque el cristiano quiere madurar. El cristiano que no quiere madurar, ahí se va a quedar años. No va a cambiar sus actitudes. Siempre va a tener los mismos errores. Va a batallar con lo mismo siempre. Entonces, no somos perfectos, todos tenemos errores, todos tenemos problemas. Sin embargo, el liderazgo, ¿verdad? Y la etapa en la que están ustedes nos hace ver que ya están en la etapa de servicio, ya están en la etapa de ayudar y de colaborar en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Pues una actitud de humildad y de aprendizaje. Ahora, si usted quiere que las cosas se hagan, se van a hacer porque va a buscar la manera en que se hagan. Si usted no quiere, va a poner un montón de razones y va a decir, hermanos, de plano no pude, ay, discúlpenme. Por ejemplo, ahorita, hermano, yo estoy de viaje, ¿no? Vengo viajando 6 horas. Llego calculando la hora de llegar a las 6, 6:30, 6:15. Y lo me dicen los muchachos de la iglesia donde iba a llegar, oye, pero no hay internet acá.
Entonces llegó, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Necesito el internet. Bueno, pues me voy a un café y ni modo, hermanos, a salud de ustedes, ¿verdad? Me estoy tomando un café para poderme conectar y poder estar con ustedes en la clase. Tuve que pagar por el café, tuve que venir, obviamente sí, pero si yo no hago el esfuerzo, ¿verdad? Si yo no busco alternativas, ¿qué quiere decir? Bueno, mi primera opción era la iglesia donde yo iba a llegar, desde ahí me conecto. Ya terminaba la clase, nos vamos a cenar, qué sé yo. Pero resulta que no se puede, entonces yo tengo que buscar otra opción. No me puedo quedar, hermanos, pues ya ni modo, ¿verdad? No, hermanos, necesitamos esforzarnos de alguna manera. Créanme que el fin de semana pasado lo tuve exageradamente cansado, de plano, me puse a grabar la clase desde el jueves en la Ciudad de México y luego tuvimos que dejar el hotel y ya no tuve internet para grabar. Y luego el viernes viajé desde muy temprano a Melaque, pero como no había salida a Melaque, tuve que irme a Manzanillo. Fueron por mí a Manzanillo a las 2:20 de la tarde. Llegué a las 3 de la tarde a Melaque, di un curso de griego de 3 a 8 de la noche y luego nos fuimos, cenamos. Tuve que viajar a las 2 de la mañana de Melaque a Vallarta para poder estar a las 8 de la mañana. Bueno, llegué a las 6, me dormí una hora, a las 7 me despierto, me baño, nos vamos de 8 a 12, curso de griego, de 12 a 4 de hebreo, pero la de otro hermano, y de 4 en adelante de un curso de pedagogía. El domingo prediqué en la iglesia y me regreso el mismo domingo, llego en la noche a la casa. Tuve mucha actividad, hermano, ¿no? De plano no pude sacar adelante. ¿Qué es lo que hice? Bueno, grabé la clase el martes y se las mandé, se las subí en el grupo. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Entonces, si nosotros no nos esforzamos, porque eso es por amor, hermano, no creo que yo estaría en mi casa muy contento, muy tranquilo, dormido. Bueno, a esta hora estaría en la oración en la iglesia. Salimos de la iglesia y nos vamos, pero estamos haciendo un esfuerzo ¿para qué? Para servir y para compartir y para seguir creciendo. Hermanos, ya quedan 2, 3 semanas y graduamos. Ya no se va a tener que estar conectando todos los jueves o todos los viernes, según sea el caso. Ya mero acabamos, hermanos. Es por eso les decía al principio, ¿verdad? Como dijo el presidente, ténganme paciencia. Ténganme paciencia, hermanos. Ya lleva 3 años, ¿no? En la presidencia, pero ténganme paciencia, es que ustedes son bien impacientes, ¿verdad? Eso es lo que nos está tratando de decir. Hermanos, si usted es impaciente, pues no me va a tener paciencia, ¿verdad? Pero ténganme paciencia y vamos a seguir adelante. Todo esto, hermanos, es liderazgo, todo esto es servir a Dios, todo esto es esforzarnos, hermanos. Mire las ojeras que traigo, no me las... A ver si las hermanas me recomiendan ahí unas ruedas de papa o a ver qué me pongo, una carne, ¿no? A ver qué me pongo, ¿verdad? Porque mire cómo ando, o sea, ando muy ajetreado. Pero es este mes, ¿verdad? Ya pasando este mes ya no voy a estar tan ajetreado. Le voy a recomendar algo bueno, hermano, póngase a dormir. Sí, hermano, mire. Se le quitan. Oiga, me va a decir el hermano Juan. Mire, haga esto, hermano. Cierre los ojos y no los abra en 8 horas. Sí, hermano, es lo que ocupa. Sí. No, de veras que sí. Miren, hermano, mi esposa tuvo que viajar de emergencia a la Ciudad de México. Salió hoy, me dice, ya agarré el vuelo. Y yo, está bien, pues te llevo al aeropuerto. Y 4 de la mañana, hermano. Tuve que llevar a mi esposa a las 4 de la mañana para que saliera a las 5. Ya llegué y me dormí otro rato, preparé maleta y ahí vengo a mediodía. Ahí vengo a mediodía. Saludos al muchacho acá de la hermana Patti. Ya se asomó por acá. Por acá. Ay, disculpen, hermano. Ay, no, este niño es mi hijo mayor, hermano. Ay, no. Está bien, hermana. Ahí tiene mucho liderazgo que hacer. Sí, hermano, mucho. No se preocupe. Por acá está la hermana Alma. Hermana, Dios le bendiga. Qué bueno que ya está en pantalla. Les comentaba al principio a los hermanos que yo sé que algunos tardan un poco en conectarse por el trabajo, por el llegar a casa. Entonces platicábamos el hermano Jorge Guerrero y un servidor. Voy a hacer un paréntesis de lo que estamos hablando en la clase, porque decíamos, bueno, es que a veces los temas nos dan para las 3 horas, a veces los temas nos dan para 2 horas, hermano. Y ya no digamos ni qué decirles, ¿no? Para cubrir las 3 horas, hermanos, pues cuéntenme algo, ¿no? No se crea, ¿verdad? Obviamente hay temas que nos ameritan las 3 horas, hay temas que no. Entonces, ¿qué trato de decirle? Que si nos conectamos entre 6:30, 7, de todas maneras sacamos la clase adelante, ¿verdad? Que es lo importante. Entonces, me están mandando mensajes de, hermano, ya voy manejando, ya ahí vengo, ya voy, y ahorita me conecto, y ahorita aprendo.
Todos. ¿No cree usted que es el único o la única? No, todos me están mandando mensajes de que están batallando. Les digo, hermana Alma, yo estoy acá tomándome un café a salud de ustedes. Tuve que gastar, ¿verdad? No había internet, hermanos, en la iglesia. Y pues ya ni modo, ¿verdad? Seguimos engordando, hermanos, ¿verdad? Con calorías. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Hermanos, esto es servir a Cristo, hermanos. Esto es servir a Cristo, ¿verdad? No, me acabo de bajar del autobús, hermanos, aquí en Vallarta, y mañana tenemos cursos. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, la autoridad, hermanos, ¿verdad? La actitud del mayor debe ser de servicio. ¿Cuántos han leído el pasaje? Y quiero que ustedes me digan qué es lo que trata de decir el escritor bíblico cuando dice que si el comer carne le es ocasión de caer a tu hermano menor, no comas carne, ¿verdad? ¿A qué se refiere, hermanos? ¿A que usted y yo no nos podemos aventar unos buenos tacos? ¿O a qué se refiere? Bueno, es la carnicería de Pablo, ¿verdad? Ahí yo lo he visto y ahí incluso eso es la carnicería. Lo que pasa ahí se refiere de que no vaya a ser ocasión de hacer caer al hermano por hacerlo usted. Entonces es por eso que Pablo decía que se hacía como uno de ellos para ganarse almas para Cristo. Claro. No es que estuviera mal, porque pues ahí nos podemos ir a donde Pablo le recomienda a Timoteo por ocasiones de su estómago, que se puede entender que sufría de su panza y le recomienda vino. Ajá. Entonces, ese es lo que en la carnicería es lo que Pablo está diciendo. Es así como que O sea que no podemos, hermano. O sea que no podemos, hermano Juan. Pero Pablo dice ahí. Ándele. O sea, Pablo ahí dice, cuidado, no vayan a ser así como que por su culpa van a decir, mira, ese cristianito se está aventando una cerveza, ¿verdad? Y eso que es cristiano. Entonces Pablo ahí recomienda mucho cuidado, o sea, sí tenemos mucha libertad y sabemos hasta lo que podemos hacer y podemos comer de todo, pero hay que ver dónde y cuándo y cómo. Exactamente. Sí, eso es lo que recomienda. Entonces, ¿por qué? Porque la misma palabra nos dice ahí que somos cartas leídas, entonces ahora sí que nos tenemos que estar cuidando de todo mundo. Sí, aunque nosotros sepamos que lo podemos hacer, que no es pecado, pero nos tenemos que guardar para no ser así como ocasión de caída de los demás, porque todavía, como lo que estaba diciendo la ventana, esos todavía no crecen, no les ha resplandecido el evangelio. Entonces, es lo que cuidamos, de no estorbarle al evangelio. Sí, de no ser piedra de tropiezo. Estamos dispuestos a hacer todo por amor a esas almas, e incluso hacer esas cartas leídas, que no es fácil. Yo cuando me voy por ahí a las carreras, cuando me voy a las carreras, procuro que no ande ningún cristiano de los que me conozcan, porque van y le dicen al pastor. Sí. Porque dice hermano Juan. Varios semáforos lo delatan. Pero hermana Alma, no sé si quería. Pero hermana Alma, no sé si quería decir algo. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Usted qué piensa, hermano? Sí, hermano, esto es casi como decía el hermano Juan, que cuando nosotros, a lo que dice la pregunta, debemos de dar testimonio. Si este hermano, pues, nosotros ya somos salvos, ya sabemos que la carne no es pecado, pero si él viene de un proceso donde él ha entendido que esto es malo, entonces hay que ayudarlo a crecer. Entonces, ayudándolo a crecer como líder, porque como líderes, dijo el hermano algo muy cierto, somos cartas abiertas. Como líderes somos muy señalados. Como líderes tenemos que ser perfectos, aunque ya hemos hablado 1000 veces con nuestros discípulos y con siervos de que no somos seres humanos con afectos y defectos, pero que debemos de vivir en santidad. A lo que voy es de que si a él pues no como, delante de él no como, me abstengo, lo ayudo a crecer, y cuando ya lo ayude a crecer y lo fundamente en la palabra del Señor, entonces ya le invitamos unas carnitas o algo, ¿no? Pero primero hay que fundamentarlo, hay que hacer que la Biblia sea su fundamento de norma y fe y conducta. Y cuando ya le entienda esto, entonces cuando ya le entienda esto, entonces a seguir adelante para que, pero sobre todo, sí, pero sobre todo testimonio, ¿verdad? Ser testimonio ante todo
y con agrado, porque muchas de las veces hacemos las cosas, pero no. Entonces, mi pastor decía esto, que él un día le gusta lo dulce y él tenía una cajita de borrachitos y invitó a la casa a un hermano a comer, pero resulta de que este hermano había salido del alcoholismo. Entonces él donde estuvo, nada que ver con el alcohol. Entonces el pastor lo compró y agarró y le ofreció y le dijo, pastor, tú tomando esos borrachitos, eso es pecado. Y el hermano se quedó así, el pastor de que dijo, no, hermano, no te preocupes, no, perdóname. Te lo saca, ¿verdad? Y va y lo tira y le dice, está bien, hermano. Y agarró la cajita literalmente y la tiró a la basura. Dijo, no, hermano, una disculpa, no sabía, discúlpame. Yo lo vi algo normal, pero... Y ya eso nos hace referencia, dijo, hermanos, delante de ellos, pues no comamos. Si sabemos que este hermano está saliendo en este proceso por testimonio, por fortaleza, hay que ayudarlos, ¿verdad? Claro. Después Ahora, acá en lo privado, pues tú puedes hacerlo. Ese era quería compartir, hermano. sí, hermana, muy cierto. Básicamente a lo que se refiere no solamente a la carne literalmente, ¿verdad? Que vámonos por los taquitos, no solamente a eso, sino a todas las acciones que podemos tener que no necesariamente están mal, hermano, porque hay cosas que no necesariamente están mal. En el caso de un dulce, o en el caso de, pues no se va a embriagar, ¿verdad? Con los dulces, o sea, obviamente hay medidas, ¿verdad? Si usted los agarra de tequila al 100%, pues no, guarde ese testimonio, también usted comanda con sus cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que, por ejemplo, en el norte, no sé si por acá, el 12 de diciembre celebran a la Guadalupana. O sea, a veces vecinos hacen tamales y llegan, vecino, le va a traer tamales y usted no sabe ni de dónde vinieron, ¿verdad? Y órale con champurrado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y resulta que eran sacrificados a los ídolos. Era comida sacrificada a los ídolos. Era comida que hicieron por el Día de la Guadalupana. Y usted ni cuenta se dio, hermanos. Pero en la misericordia de Dios, ¿verdad? Pues no pasa nada. Si lo ve un cristiano nuevo o un cristiano no muy fuerte en la fe, probablemente le cause conflicto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no aceptar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo correcto y porque, como dice la hermana Alma, bueno, si el comer un dulce le va a afectar a mi hermano, ya que hay una responsabilidad fuerte, hermano, porque lo puedo hacer caer o lo puedo hacer dudar o lo puedo decepcionar, ¿verdad? Con un dulce, hermanos, con un dulce. ¿Cuándo entendemos al pastor? ¿Cuándo entendemos el liderazgo? Cuando estamos en el liderazgo y ahora sentimos las críticas nosotros, ¿verdad? Vemos, el hermano, el pastor lo critica medio mundo y pues es lo normal, ¿verdad? Así pasa, pero también usted que ya va entrando, ya está sintiendo, ¿verdad? La crítica, porque hace, porque no hace, porque deshizo, porque no deshizo, porque invitó, porque no invitó, porque asistió, porque no asistió, por todo, hermano. Entonces, nosotros como cartas abiertas, como decía nuestro hermano Juan y nuestra hermana Alma, lo que debemos de hacer es, pues, cuidar a los nuevos. Como les decía hace ratito, ¿verdad? No todos estamos en la misma etapa en el cristianismo. Hay gente ya muy madura en la fe, hay gente que no todavía, hermano. Entonces, le van a afectar las cosas. Por lo tanto, la actitud del mayor debe ser de servicio. Bueno, y no se refiere a que el mayor es que está arriba y el otro está abajo, no, se refiere al que ya tiene más madurez, ¿verdad? Al que ya entiende más cosas en lo espiritual, se va a bajar al nivel del que no entiende o va a tratar de respetar, ¿verdad? Y va a tratar de ayudarle a salir adelante, ¿verdad? En todo caso, y en segundo lugar, la autoridad nos ayuda a qué, hermanos, a crecer. ¿En qué sentido? La autoridad nos ayuda a crecer con una autoridad justa, una autoridad de guía, una autoridad que procura madurez. Hermanos, pregunta del $1,000,000 de esta noche. ¿Qué es la madurez? O ustedes van a estar como en el internet, no, que maduren las frutas. ¿Qué es la madurez? Hermana Sandra, ya no veo su compañerita, pero bueno, usted, ¿qué es la madurez? Pues la capacidad, hermanos, de ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Hermana Adriana. Le dije hermana Adriana y se nos fue, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Hermana Patti. ¿Qué es la madurez, hermana Patti, para usted? Para mí, hermano, creo que la madurez es la capacidad de poder centrarse, equilibrando las emociones y pensando, como le repito de nuevo, es centrando los pensamientos y los sentidos. Yo creo que
el ser maduro es porque uno entiende que no debe, más bien, debe tener ese equilibrio emocional y mental. Y espiritual. Y espiritual, claro está. Hay dos tipos de madurez, hermanos, y eso sí deben de tomar nota. La madurez espiritual y la madurez emocional. Necesitamos madurar en las dos áreas. Mire, por ejemplo, un pastor de por acá me decía, hermano, estoy viendo que usted está saliendo de viaje a dar unos cursos y a mí me da pena, me dijo el hermano, a mí me da pena que mucha gente no está respondiendo, no está aprovechando la oportunidad de ir a los cursos, usted está haciendo un esfuerzo de ir. Y luego me dice el hermano, me disculpo por todos, ¿no? Me disculpo por todos los hermanos del mundo, que casi me dice así el hermano, ¿verdad? Y yo, pues tranquilo, hermanos. Entonces, en algunos lugares he tenido que viajar 2-3 horas y tengo 3 o 4 alumnos. Yo digo, no hay problema. ¿Por qué? Porque es una cultura. Apenas nos estamos, hay que cambiar la cultura, hermano. No teníamos o no tenemos la cultura de capacitarnos, de invertir tiempo, de invertir dinero. Usted ya tiene la cultura. ¿Por qué? Porque viernes tras viernes aquí está, o el jueves, y también se conecta desde los jueves. Eso es una disciplina a tal grado, hermanos, que si usted no ha entrado al instituto bíblico y quiere entrar, va a entrar. Y si usted dice, no, yo tengo que seguirme preparando, usted va a buscar y si se oferta algo, usted va a ir. ¿Por qué? Porque ya tiene la cultura, porque ya tiene el hábito, porque ya tiene sembrado en su corazón que vale la pena capacitarse, que nos abre el panorama, que pensamos diferente, que nos ayuda a ir madurando. Entonces, ¿qué pasa cuando, en mi caso, ¿verdad? Que voy de lugar en lugar, hermanos, el curso, y no responde mucha gente. Si yo tengo una madurez espiritual y emocional, me voy a deprimir, hermano. No, estos hermanos no quieren, yo les traigo todo hasta la casa, ¿verdad? Me tengo que conectar aquí con ustedes el viernes, quién sabe desde dónde, pero me voy a conectar para venir a darles curso a los hermanos de acá y no aprovechan. No, a mí no me puede, hermanos, al contrario, el que aprovecha, qué bueno, el que no, no hay problema. Pero vamos a empezar a generar una cultura de preparar. Vamos a empezar a generar, prácticamente me va a tocar abrir camino para cosas que no existen. No existen, entonces si no existen, no va a haber la respuesta. Yo quisiera tener 100 alumnos, ¿verdad? Pero no los tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos trabajar, que necesitamos ir avanzando. Entonces, la madurez nos va a ayudar a que no nos afecten las cosas, hermanos, cuando a veces nos pudieran decepcionar. Mire, estuve el domingo pasado predicando en la iglesia y una de las hermanas de ya mucho tiempo en la iglesia y pues ya grande la hermana, ella es encargada de un área, ¿no? Entonces convocó para lo del 14 de febrero, hermano, los matrimonios, y nadie le respondió. nadie le respondió. Y la hermana, pues decepcionada, ya quiere dejar el cargo. No, le digo al pastor, pues si no van a venir, mejor yo ni ayudo, que Dios los ayude, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? Pues lo único es ayudarle a crecer. Hermana, no se decepcione, no se preocupe, el Señor conoce su intención, su corazón, que usted quiere servir, que usted quiere. Entonces, si aquellos cabezones, digo, si aquellos hermanos, ¿verdad? No quieren, hermano, pues usted no se preocupe. Entonces, ¿qué trato de decirle? Que este tipo de experiencias, hermano, nos sirven pues para crecer y para madurar, ¿verdad? A mí me han dejado plantado muchas veces, me han dejado colgado. Hermanos, voy los jueves a dar un curso. No, hermano, ya cambiaron la materia, usted ya ni tiene que venir. ¿Cómo? Pues ni me dijeron, ¿qué pasó? Entonces, no, hermano, no me afecta. Pasó que estuve un jueves ahí esperando a los alumnos y resulta que les habían mandado un comunicado que no iba a ser presencial, que iba a ser en línea y a mí no me avisaron y ya estoy esperando. Perdiendo mi tiempo, hermano. Sí, dije, no, tienen que cambiar muchas cosas. Empecé a reflexionar, ¿no? O sea, tenemos que ser más serios, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero no me decepcioné. Dije, bueno, pues total, ¿no? Nos vemos la próxima semana y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la autoridad nos ayuda a crecer. Tenemos que tener una autoridad justa, hermanos. Pablo explica que nunca explotó a los corintios ni tomó nada de ellos. Cuando usted lea las cartas de los corintios, Pablo les dice, yo no les tomé nada de que era de ustedes, no porque no pueda, sino porque yo no tenía la necesidad o porque a mí Dios me sustenta, ¿verdad? Donde yo ande, Dios me va a sostener. Porque, ¿qué pasa? Una de las críticas que tenemos los pastores es que
no hacemos nada, hermano, ¿verdad? ¿A qué se dedica? A nada, es pastor el hermano. Entonces, muchos de nosotros no ejercemos una carrera. En mi caso, yo estudié una carrera, no la ejerzo por ser pastor, ¿verdad? Por estar en el ministerio. Y la gente no entiende esto, sobre todo la gente que no es cristiana. Ah, la hermana ni hace nada. Miren las ojeras y los cachetes, porque es una combinación, ¿verdad? Entre desvelarnos y comer mucho, hermano, ¿verdad? Eso sí, como nos desvelamos, estamos más tiempo despiertos, pues más comemos, ¿verdad? Pero ¿qué trato de decirles? Siempre vamos a tener mucho trabajo, siempre vamos a tener, y no, ni hacemos nada. Entonces, nosotros tenemos que ser justos. El que no está panzón no es pastor, hermano. Pastor sin panza no es de confianza, hermano, ¿verdad? Anoten ahí, hermanos, porque eso es un proverbio. Ahora, necesitamos una autoridad que guía. Fíjense que yo llegué al Calvario con la pastora Liz. Ustedes conocen a la pastora Liz. Y yo llegué, y cuando yo llegué, hermanos, yo ahorita tengo como aproximadamente unos 10 años de ministerio, más o menos. Tengo como unos 10 años dando clases en la escuela bíblica. Es a lo que Dios me llamó, ¿no? A predicar y todo eso. Yo supongamos que tengo 10 años en esto, 9 años, 10 años en esto, ¿no? Llego a la iglesia, el esposo de la pastora. Así me decían las hermanas. Ah, está bien, hermano, dígame como usted quiera. De todas maneras, yo tengo que hacer mi trabajo. De todas maneras, yo tengo que ocuparme y preocuparme y hacer muchas cosas. Fue pasando el tiempo y el hermano. Y fue pasando el pastor. Hay algunos días así me dicen pastor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues lo tengo que pastorear, hermano. Dios, en el propósito de Dios que yo llegara a esa congregación, era ayudarle a la hermana Lisa a pastorear. Y al final de cuentas es lo que estoy haciendo. Entonces, si me dicen pastor o no me dicen pastor, no me quita el trabajo que tengo que hacer al final de cuentas, ¿verdad? Yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que tengo que enseñar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermano? Tiene mucho que ver porque la autoridad es una autoridad que guía. Dios nos da el respaldo y la autoridad, hermano. Si usted, le aseguro, ¿verdad? Que hay hermanos que miran a la hermana Alma, a la hermana Patti, al hermano Juan. Ninguno de ellos es perfecto. Yo tampoco soy perfecto. Nadie somos perfectos, solamente Cristo. Pero le aseguro que lo miran a usted y miran una autoridad de parte de Dios. Miran que Dios lo puso y que usted, hermanos, vamos a hacer esto. Y Dios lo respalda. Y esa autoridad guía a los otros, ¿verdad? Es una autoridad que guía. Entonces, en mi caso, yo ni les dije nada, hermanos. ¿Qué voy a perder el tiempo de decirle a los hermanos desde el micrófono? Hermanos, el que no me diga pastor, ni va a entrar, ¿verdad? Me va a poner en la puerta. No, hermano, no pasa eso. Usted trabaje para Dios, sirva al Señor y todo se va acomodando, ¿verdad? Dijo un hermano muy sabiamente, en el camino se acomodan las calabazas, hermano. ¿Cómo echan las calabazas? Todas hechas así bola, ¿verdad? Y en el camino se van acomodando las calabazas. ¿Qué trato de decirle? Hay cosas que usted no va a arreglar de la noche a la mañana. Hay cosas que no se van a resolver, hermano, pero con el tiempo van a ir tomando forma. Ay, sí, la hermana Alma, que va a ser líder. Ay, sí, la hermana Sandra. Y luego ya Dios los empieza a respaldar. O la hermana, Dios la usa. Al hermano, Dios. Entonces ya la gente empieza a reconocer el ministerio. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que guía, ¿verdad? Y hay una autoridad que procura la madurez, el seguir creciendo, hermanos. Ahora, no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad, hermano. Eso es indispensable y eso tiene que anotarlo para toda su vida. Nadie tiene autoridad si no estamos sujetos a autoridad. Pregunta del millón. Aquí tenemos muchos millones en preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos que de ese dinero no van a ver nada, ¿verdad? No van a ver nada de ese dinero. Muchos millones en preguntas, pero no van a ver nada al respecto. Pero, ¿por qué Jesús tenía autoridad, hermanos? ¿Por qué Jesús podía compartir con autoridad? ¿Cuál era la clave? Hermano pastor, porque Jesús siempre les dijo a sus discípulos, yo estoy bajo autoridad, que es mi Padre. Él siempre decía, yo no puedo hacer nada si no me autoriza mi Padre. Fue cuando los hijos de Juan y el otro fueron a decirle, la madre dijo, uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Dijo, eso no es mi autoridad. Dice, yo estoy la autoridad de mi Padre, que yo ni sé. Entonces, y Jesucristo nunca hizo nada sin la autorización de su Padre. Siempre oraba para que Él le guiara, Él le dijera si sí o si no. Entonces, nosotros también estamos bajo autoridad.
y esa autoridad debemos de respetarla, aun cuando nosotros sintamos que no es lo correcto. Yo debo de obedecer por amor a Dios a mis pastores que ha puesto como autoridades. Sí, Amén. exactamente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo no hago lo que quiero, hago la voluntad de mi Padre que me envió. Y nos da muchas referencias a la autoridad que tiene Dios o el Padre hacia Jesús. En el caso, fíjese, voy a dar un caso muy específico porque este domingo voy a predicar de eso, sobre la familia. Y es un ejemplo muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que el hombre es cabeza de la mujer. En este caso sería el esposo es la cabeza de la esposa. Pero Cristo es la cabeza del esposo. Y Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Somos todos. Entonces, en griego, la palabra cabeza es cefalé, que significa fuente o significa origen o fuente. Entonces, por eso nosotros encontramos la palabra más encefálica, encefalograma, que es un estudio del cerebro. De ahí viene la palabra de cefalé, que es cabeza. Pero en griego se traduce como un origen o como una fuente, no tanto como un liderazgo de que yo hago lo que quiero o mi esposa tiene que hacer lo que yo digo. No, más bien yo tengo que ser la fuente, el origen para mi esposa, porque Cristo es mi fuente y mi origen. Si Cristo no es mi fuente y mi origen, yo no puedo ser la cabeza de mi esposa, en ese sentido, ¿verdad? Entonces es un liderazgo o es una autoridad que viene de parte de Dios, pero el varón no puede ser cabeza de la esposa a menos de que esté sujeto a la autoridad de Cristo. De otra manera no. ¿Por qué? Porque ya cualquier mundano que no es convertido va a decir, no, es que mi esposa se me tiene que sujetar porque eso es la Biblia. No, usted primero se tiene que sujetar a Cristo para que su esposa pueda estar bajo la cobertura suya, ¿verdad? En este sentido es una autoridad bajo autoridad, hermano, ¿verdad? Yo como esposo no puedo tener autoridad sobre mi esposa si no estoy bajo la autoridad de Cristo. La pregunta es, si yo estoy bajo la autoridad de Cristo, ¿cómo trataría Cristo a mi esposa? ¿O cómo trata Cristo a mi esposa? ¿Cómo trata Cristo a la mujer? Eso es lo que yo tengo que hacer. De esa manera yo tengo que tratar a mi esposa. Por eso dice, varones, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que si yo tengo que dar mi vida literalmente por mi esposa, tengo que hacerlo. Y las esposas amen a sus esposos como, respeten a sus esposos como al Señor. Entonces siempre debemos estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad pastoral. Ahora, los pastores, los líderes somos imperfectos y nos equivocamos, sí, hermano. Pero generalmente, o al menos el pastor que está conectado con Dios va a tratar que las ovejas vayan direccionadas a Dios y vamos a tratar de dar ese consejo. Ahora, yo les decía el domingo pasado en la iglesia que predicaba, hermanos, en mi experiencia personal, en mi familia, pues mis papás se divorcian cuando yo estoy muy pequeño, mi mamá no nos dejó de llevar a la iglesia, y eso yo creo que fue lo que hizo que las semillas se siguieran sembrando, y ya de grande, ya de viejo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo cuando ya estoy viejo, no soy niño, ¿verdad? No me he apartado del Señor, ¿verdad? Porque mi mamá me instruyó. Y les digo, hermanos, les dije desde el púlpito, hermanos, al separarse mis papás, yo solamente vivo con mi mamá. Mi papá hace 3 años fallece, no hace tanto, hace 3 años que falleció mi papá. Pero yo nunca tuve un consejo de mi papá, yo no tuve a mi papá muy cercano. Y yo como pastor tengo que aconsejar a medio mundo. Tengo que aconsejar a mucha gente, ¿no? Entonces, no son mis consejos, obviamente, yo los aconsejo según la palabra de Dios, ¿verdad? No bajo mi criterio, sino bajo la palabra de Dios. Pero es difícil, ¿por qué? Porque yo nunca recibí un consejo, yo no sé qué es que me digan, a ver, Oscar, siéntate, mira, pasó esto, no, pero yo sí tengo que sentar a mucha gente, hermano, hermana, venga, mire, y tengo que aconsejarlo. ¿Qué trato de decirle? Hermanos, Dios nos ha puesto una autoridad, aun y cuando no tengamos experiencia para muchas cosas. Pero ya en el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Entonces usted no se preocupe o no se angustie si usted siente que en ciertas áreas no da el ancho. Ay, no, es que como que en esta área sí, pero en esta otra, ay, como que no. Si Dios lo puso, Dios no se equivoca. Dios sabe por qué lo tiene usted en ese lugar. Y usted no se queja, al contrario, sirva a Dios y aunque no entienda muchas cosas, usted sirva a Dios. Con el tiempo a lo mejor va a ir entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es importante estar sujeto a la autoridad.
¿Qué pasa con los nuevos convertidos y el líder? Bueno, hay un compromiso de la edificación de cada uno de los nuevos convertidos. Primero, unidad en la fe, unidad en el conocimiento de Cristo. ¿Quién nos enseñó a nosotros la fe? ¿Quién nos enseñó a nosotros el camino de Cristo, el perseverar en Cristo? Pues algún otro hermano o hermana cuando nos vieron nuevos a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros éramos nuevos, alguien nos fue discipulando, ahora eso nos corresponde a nosotros, ¿verdad? El compromiso de la unidad en la fe. Ahora, el compromiso de la madurez, una madurez que se alimenta en la palabra. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de hablar en lenguas lo más que se pueda, pero dice, yo prefiero hablar una palabra, en este caso en español, que todo el mundo me entienda, para edificar a la iglesia, que hablar muchas palabras en lenguas y que nadie me entienda. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es importante hablar en lenguas, sí, pero la edificación del creyente se da cuando usted y yo comprendemos la palabra de Dios, cuando usted y yo asimilamos la palabra de Dios. ¿No le ha pasado que, por ejemplo, está en la iglesia el domingo, está escuchando la predicación y escucha una parte que no había entendido nunca? Y luego ya en ese momento la entiende. Ah, ya entendí. Cuando entiende, hermano, hay un proceso de madurez, hay un proceso de maduración en el creyente. ¿Por qué? Porque quiere decir que la palabra o la madurez se alimenta a través de la palabra. La madurez produce crecimiento integral. Usted va a ir creciendo en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Emocionalmente, espiritualmente. La madurez fortalece la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no va a buscar conflictos. Volvemos al tema de la denominación, hermanos, y ya estamos cerrando el día de hoy la sesión. La denominación. El líder y la denominación. No les he dado pausa, hermanos, yo sé. No les he dado un receso para irnos de largo y terminar rápido en esta noche. El líder y la denominación. Primero, tenemos una identidad definida. Somos pentecostales. ¿Qué entendemos por ser pentecostales, hermanos? Una iglesia pentecostal. Bueno, yo entiendo, la iglesia pentecostal es la iglesia primitiva donde en el tiempo donde ahí en Hechos 2, creo que 38, donde se les reparten lenguas como de fuego. Yo pienso que de ahí nace la palabra pentecostal. Entonces es porque creemos en todo eso de las lenguas, en las profecías y todo eso. Yo pienso así. Por eso somos pentecostales. Creemos en lo sobrenatural. Creemos en lo sobrenatural. Sí, exactamente. ¿En qué sentido, hermanos? Creemos en lo sobrenatural, en el hablar en lenguas, en los milagros, en las sanidades divinas, pero surge el día de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Es la fiesta de las primicias, el Espíritu Santo se derrama a tal punto que nosotros podemos experimentar todavía esas experiencias, valga la redundancia, de Hechos capítulo 2, hermano Juan, versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. ¿Qué dice, hermano Juan? ¿Tiene la Biblia a la mano? Bueno, lo que el hermano Juan lo encuentra, nosotros seguimos. Hechos 2, 1 al 4, hermano Juan. Tenemos una identidad bíblica. Como decían ahorita nuestras hermanas, nuestra conducta, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Tenemos una identidad evangelística. Nosotros tratamos de ganar almas para Cristo, ¿verdad? Hechos 2, 1 al 4, hermano Juan, cuando lo tenga, me dice amén. Tenemos un sentido de pertenencia también a la visión pastoral, como decía la hermana Alma, ¿verdad? Respetamos a nuestros pastores, a la iglesia local, pertenecemos a una iglesia y pertenecemos a una denominación, a las asambleas de Dios. Hermano Juan. Sí, amén, hermano, déjeme, ya llegué al 2, ya nomás deje encuentro el 1 y el 4. Sí, Hechos 2, 1, 2, al 4. 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ok. Ok, ahora sí, ok. Ya llegué, pero llegué al 15. Espérese, hermano, tranquilo. Ténganme paciencia, dijo el presidente. Téngame paciencia, ya aprendí, se me olvidó luego, hermano. Ténganme paciencia, lo que pasa que mi Biblia es de estudio y está llena de muchas cosas. Ok, ya, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles Está en el que capítulo 9. habían... ¿Mandé? Está en el capítulo 9. Amén, sí, Hay cierto. algo. Es que le digo, allá andaba cerca, ¿sí? Ya estaba en el 2, pero le digo que como mi Biblia es de estudio, tiene muchas cosas ahí. Y en el 2, ya. El 2, 1, ahora sí, ahí está, hermano. Ok, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, como le digo, hay que darle la vuelta, yo creo que en otras lenguas. Sí, Y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta el 4 ahí es, hermano. Muy bien, entonces esta es nuestra base para decir que somos una iglesia pentecostal, ¿verdad? A partir de esta experiencia hasta la fecha, nosotros creemos en eso también. Muy bien, voy a compartir pantalla, hermanos, para seguir. Tenemos una identidad definida, pentecostales, bíblicos, evangelísticos, sentido de pertenencia, nos sometemos a la visión pastoral, a la iglesia local, a la denominación. Voy a silenciar su micrófono, hermano Juan, para que no se escuche el eco. Ahí está, muy bien. Luego, una conducta edificante, una fidelidad integral, hermanos. Nosotros somos fieles a Dios a través de nuestra servicio, de nuestros diezmos, ofrendas en nuestra congregación. Tenemos una disposición y servicio y confraternizamos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna confraternidad donde se reúnen algunas iglesias? Por ejemplo, el Congreso de Educación cristiana que vamos a tener, pues es una confraternidad, hermanos. Denme un minuto, hermanos, déjenme contestar rápido una llamada. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué nos define? Nos define que somos bíblicos, somos pentecostales, somos evangélicos. En ese sentido, somos de las iglesias que más crecen a nivel mundial. En esta zona, hermanos, es un poco difícil el evangelio en la zona de Jalisco, en la zona de Colima. Quizás usted se ha dado cuenta de esto. Sin embargo, cuando la gente se convierte de veras, en realidad. Hay gente que se convierte al Señor con todo el corazón, es fiel en integridad, tiene disposición y servicio y confraterniza. El 12 de marzo, el comercial, ¿verdad? Esta noche tenemos nuestro Congreso de Educación Cristiana, ¿no? Donde los vamos a graduar a ustedes y ahí vamos a poder tener la oportunidad de confraternizar con otros hermanos. Finalmente, líder de la Iglesia Universal. ¿Qué quiere decir que la iglesia sea universal, hermanos? Significa que está en todo el mundo. Miren, a veces a mí me causa un poquito de conflicto el darme cuenta que hay gente cristiana, por ejemplo, en México, que no quiere mucho a los misioneros que vienen de otros países, por ejemplo, ¿no? Y a mí me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no tiene nacionalidad. Fíjese lo que dice la escritura, ¿verdad? Voy a ponerles el texto. De dos naciones hizo una. Quiere decir que de los judíos y de los gentiles, de los que no somos
judíos, obviamente, hizo una sola nación en Cristo. En ese sentido, hermanos, no debemos de sentirnos diferente a las promesas que Dios tiene con el pueblo de Israel, a las que tiene con la iglesia, porque a veces las separamos y decimos, no, es que eso es para el pueblo de Israel. No, dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios hizo de dos naciones o de dos pueblos una sola nación. De dos pueblos, una sola nación. Quiero buscar la cita, son palabras del apóstol Pablo. Si no me equivoco, Efesios 2:14. Sí, Efesios 2:14, hermanos. Anote esta cita, Efesios 2:14. Efesios 2. Muy bien. Fíjese lo interesante aquí de lo que dice el apóstol Pablo. Les voy a compartir pantalla, hermanos. Efesios 2:14. Ahí no puedo hacer más grande la pantalla. Bueno. Desde el versículo 11 dice que somos reconciliados por medio de la cruz de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, los que no somos judíos, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjese qué bonito es esto, ¿verdad? Que Dios hizo de dos pueblos uno solo, entonces es una iglesia mundial. Por lo tanto, los misioneros que vienen a México y los misioneros que salen de México a otros países, debiéramos entender nosotros que la iglesia de Cristo no tiene una sola nación, es de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, no hay una nacionalidad, nuestra nacionalidad es universal, es celestial. Hay diversidad, hermanos. ¿Por qué hay diversidad? Hechos capítulo 1, 11, versículo 1, ¿verdad? Hechos 11. ¿Sabía usted que en la iglesia, cuando los apóstoles empiezan a predicar, hermanos, en el caso de Pedro, ¿verdad? El informe que Pedro da en la iglesia de Jerusalén dice que en la casa de Cornelio se derrama el Espíritu Santo como se derramó con ellos al principio. Entonces Dios no hace excepción de personas, hay diversidad de personas y no se refiere a la diversidad que hoy nos quieren manejar, ¿verdad? La diversidad sexual y diversidad de género, no, a la diversidad de personas de diferentes lugares que pueden entrar en la iglesia de Cristo. Hay unidad también. Segundo, necesidades de la iglesia universal, necesidades humanas. Todos nos enfermamos, todos tenemos quizás problemas económicos. Hay persecución y rechazo, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos han rechazado por ser cristianos? Yo creo que a muchos nos han difamado, nos han dicho cosas, ¿verdad? Necesidades espirituales también. Dios quiere que nosotros vivamos una vida espiritual plena, pero siempre vamos a tener necesidades en lo espiritual. ¿Qué propósito tiene la Iglesia Universal? Predicar a Cristo, es lo primero, ¿verdad? Vivir para Cristo, bueno, más bien sería vivir para Cristo, predicar a Cristo y esperar a Cristo, porque un día regresará, hermanos, ¿verdad? Y pues esas son las características de la Iglesia Universal. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, hermanos. Tomamos varios temas el día de hoy, ¿verdad? Terminamos la materia número 2, que tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con el líder y la iglesia local. En esta semana yo les envié un video de la lección número 3 y vamos a tomar la semana que entra, seguir con el tema número 3, pero yo quería estar conectados con ustedes para estos temas de la materia número 2 para explicarles la estructura, ¿verdad?, del distrito, del Concilio Nacional de Asambleas de Dios, algunas dudas que pudieran surgir y tocar estos temas. Entonces, yo quería que estuviéramos conectados. Les dije en el video, hermanos, que ese tema lo quiero tocar presencial, pero no es presencial, ¿verdad? Es en línea.
pero no estábamos conectados todos juntos. Yo había grabado la clase. Entonces, estos temas quería tratarlos con ustedes porque me parecía importante la interacción que íbamos a tener, que tuvimos aquí, ¿verdad? Algunas preguntas que yo les hice y todo esto. Entonces, hermanos, así concluimos la materia número 2. Ya avanzamos un poquito con la 3. Y primeramente Dios, miren, voy a ver el calendario rápido. Ya vamos aterrizando, hermanos. Ya nos vamos. Ya nos vamos casi a graduar. Bueno, ustedes ya se van a graduar, ¿vale? Nos quedan solamente, ya les digo, ahí estamos 18, 1, 2. Nos quedan 2 viernes, probablemente 3 viernes, hermanos, para conectarnos. Voy a tratar de terminar los temas de la materia número 3 próximamente y también estamos poniéndonos de acuerdo para la graduación, ¿verdad? Entonces, esperen noticias mías y del hermano Jorge al respecto. Hermanos, dentro de 2 o 3 semanas más tardar, usted ya dejará de conectarse los viernes, acabará sus cursos, le tocará la corona de justicia que el Señor, fiel y justo, le tiene preparado a usted, ¿verdad? Entonces, ha sido un poquito cansado para un servidor estas últimas semanas, que les digo que he viajado mucho. Miren mis ojeras, ¿no? Me dice el hermano Juan que se me quita cerrando los ojos durante 8 horas, hermanos, ¿verdad? Que en 8 horas que cierren mis ojos se me van a quitar, pero vale la pena, es un esfuerzo este mes, hermanos. Ya para abril, que es mi cumpleaños, tengo que andar muy campechano, hermanos, porque porque no puedo reflejar, ¿verdad? Más edad, no, hermanos, eso es imposible, hay que mantenernos jóvenes. Pero bueno, hermanos, me da gusto verlos. Les digo que estoy aquí en un café, por eso escuchaban yo todo el ruido, pero tuvimos la oportunidad de conectarnos. Dios les bendiga. La semana que entra estoy en Guadalajara, entonces no va a haber mucho problema. Les digo de una vez, pudiéramos conectarnos, vamos a hacer votación y va a quedar grabado, hermano, para esas últimas clases. Está bien que nos conectemos desde las 6 o la mayoría de ustedes batalla un poquito, 6:30 o 7, no importa. De 7 a 9, 9:30 se me hace excelente las horas. Entonces, hermanos, ¿cuántos se conectan desde las 7? Levanten su mano. Lo que pasa es que muchos de ustedes no se pueden conectar, hermanos. No es tanto, ¿verdad? Que a veces me mandan mensaje, hermano, ya voy en camino. Entonces, si quieren desde las 6, empezamos a las 6. Pero si quieren desde las 7, por ejemplo, para dar ese lapso, pues podemos hacerlo así. No hay ningún problema, siempre y cuando cubramos los temas que tenemos que cubrir. Entonces, hablen ahora o callen para siempre. A mí se me haría bien, hermano, desde las 7, precisamente por el trabajo. ¿Cómo ve? Muy bien, entonces como la hermana Pati dijo, ya 7, hermanos, quieran o no, a las 7 vamos. Por eso les pregunto, si la mayoría se les hace bien, está bien a las 7, hermanos, no hay problema. De 7 a 9:30, hermanos, vamos a cubrir los temas que tenemos que cubrir y no hay problema. O sea, realmente es más bien darles oportunidad a los hermanos. Mire, por acá anda la hermana Sandra un poco agitada, como que andaba corriendo la hermana, ¿verdad? Pero ahí está conectada. Dios le bendiga, hermana. Yo sé que a veces es difícil, por eso les digo, a partir de las 7 puede estar bien. Ya quedan 2 o 3 sesiones, yo les voy a confirmar. Muy probablemente sean 3, pero un día previo antes de la graduación. Pero bueno, ya veremos por ahí qué hacemos al respecto. Entonces, podemos hacerlo así. Muy probablemente sean 2 sesiones más, 3 más tardar para ponernos de acuerdo con la graduación. ¿Estamos bien, hermanos? Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos pues la próxima semana a las 7, sin falta. Y hágame el favor de irse a dormir. Sí, no, ahorita todavía tengo que hacer unas cosas y mañana doy cursos, hermano. Entonces, Dios le bendiga, hermano. Pues ya nos damos el tiempo de dormir, hermanos. Dios les bendiga. Sí, muchas gracias, adiós. Gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.